buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con nuestro proceso constituyente que está en la recta final con estas 3 comisiones trabajando en la región de Antofagasta y con algunos mitos que comienzan a derribarse y otras realidades que comienzan ya definitivamente a afirmarse? Una de las cosas que al principio de este proceso se discutía es que se atenuaría el presidencialismo y que además se terminaría con el bicameralismo. Entonces la pregunta es, ¿ocurrió efectivamente esto? ¿Qué régimen, qué sistema político, qué sistema de gobierno más bien es el que se está consagrando en la nueva Constitución? Es la primera pregunta que le vamos a hacer a Christopher Martínez, doctor en ciencia política, docente de la Universidad Católica de Temuco, a quien agradecemos que esté aquí con nosotros y le decimos muy buenos días, Christopher Martínez. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Nosotros estamos bien, tristes porque María José Benavente está enferma, pero ya el lunes va a estar con nosotros, así que estamos solitos en el programa, pero satisfechos de poder tener tu opinión. Bueno, ¿qué pasó con el presidencialismo? ¿Se atenuó finalmente en el borrador de la nueva Constitución? ¿Se terminó con el bicameralismo o resistió todo esto? ¿Qué fue lo que pasó, Cristo? Esas son buenas preguntas, porque en el fondo se hablaban de hartos conceptos que en el fondo no se explicaban muy bien. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de atenuar el presidencialismo, es algo difícil de hacer porque es un régimen que tú no lo puedes atenuar. Lo que sí se hizo, y que yo creo que era lo que estaba detrás de este espíritu de atenuar el presidencialismo, era reducir algunas de las atribuciones que tiene el presidente como líder del Ejecutivo. Entonces, eso en el fondo se avanzó en un par de áreas que sí el presidente ahora tiene menos atribuciones o atribuciones que las comparte con otros actores del Estado. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de las urgencias que el presidente podía imponer a los proyectos de ley, claro, que actualmente puede hacer, ¿cierto? Que aceleran el trámite que se supone hasta la votación, en que el presidente puede decretar urgencia simple, que son 30 días hasta la votación, suma urgencia, que son 15 días, o discusión inmediata, que son 6 días. Claro. Eso actualmente lo puede hacer solamente el presidente, las puede poner y las puede retirar. ¿Y eso es relevante? Es muy relevante porque marca en el fondo el funcionamiento, el ritmo y de los temas que se están discutiendo en el día en el Congreso. Correcto. Entonces ahora eso va a ser compartido con el Congreso. No hay tanto detalle sobre cómo va a operar, probablemente eso se va a dilucidar una vez que entre en vigor la nueva Constitución, pero va a ser compartida con el Congreso y en ese sentido el presidente pierde un poco esta atribución, o al menos va a tener que negociar con los actores en el Congreso. ¿Y eso va a ser materia de ley respecto de finalmente cómo se va a afinar todo esto? ¿O va a quedar eso definido? Actualmente está en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Perfecto. Ahí se encuentran los detalles de cómo funciona, y supongo que algunas de estas leyes que tratan estos temas van a ser en el fondo las encargadas de detallar específicamente cómo se van a implementar. Okay. Por ejemplo, si es que el Congreso va a poder imponer y retirarlas, o retirarlas que coloque el presidente. Eso todavía yo no tengo claro cómo va a funcionar en el caso de que se apruebe la Constitución. Y esto es uno de los elementos que establece este régimen presidencial, que es el que impera en la actual Constitución, este rasgo, o hay otros también que son, ¿cómo se llaman? Los que le dan el carácter de hiperpresidencialismo, que es el que se dice tiene, ¿cómo se llama? El sistema de gobierno en Chile. Para Sí. entender qué es lo que se está eliminando, digamos. Sí, yo he sido un poco contrario a la idea del concepto de hiperpresidencialismo, pero sí hay consenso de que el presidente concentraba varias atribuciones, que en el fondo era mejor que las compartiera porque podía generar cuellos de botella, o porque en el fondo eran demasiadas responsabilidades sobre una misma persona. Entonces, otra de los rasgos como los que tú mencionas es lo que hoy se conoce como la iniciativa legislativa exclusiva de ley. Es decir, habían ciertos temas que establecía la Constitución, especialmente aquellos que tienen que ver con gastos, que solamente el presidente podía iniciar un proyecto de ley, independiente si el Congreso el completo estuviera de acuerdo en cómo tramitarlo. Si el presidente no lo iniciaba, esto no partía. En cambio ahora los parlamentarios van a poder introducir proyectos de ley sobre temas que se denominan de concurrencia presidencial. Es decir, que ellos los pueden iniciar, la discusión va a comenzar, el proyecto va a vivir parte de su proceso, pero en algún punto tiene que tener el patrocinio del presidente. Y si no lo tiene, ese proyecto en el fondo no sigue con vida por parte del Congreso.
Entonces, esa otra forma también en que se tiende a compartir o atenuar una atribución del presidente. Además, todos los proyectos de ley que irrojen gastos para el Estado, que tengan algún componente presupuestario, van a tener que tener un informe que avale en el fondo que esos gastos no signifiquen un informe técnico que respalden en el fondo la realización de esos gastos. Y eso significa, por otra parte, un fortalecimiento técnico burocrático del propio Congreso. O sea, ahí tenemos dos atribuciones que en la actual Constitución son exclusivas del presidente de la República, que en el borrador, que está siendo pulido, ¿verdad?, y que vamos a tener que votar el próximo 4 de septiembre, ya no estarían. Otro de los puntos muy controvertido, y que aquí a tu colega María José Benavente no le gustó para nada, fue la eliminación del Senado. Ella era partidaria de que el Senado se mantuviera. Pero la idea era eliminar el bicameralismo. Y con la creación de la Cámara de las Regiones, efectivamente se eliminó el bicameralismo, se terminó en Chile este sistema de gobierno. Así como lo conocemos nosotros hoy, estoy de acuerdo con María José, se termina en el fondo ese bicameralismo que Chile como sistema presidencial con 2 cámaras poseía, y que se hablaba mucho de que era un bicameralismo muy simétrico, es decir, que ambas cámaras eran muy similares en términos de las funciones legislativas. Se hablaba casi como que eso era un error o una anomalía en Chile, pero cuando tú miras los congresos de Brasil, de Estados Unidos, de otros países con 2 cámaras, las 2 cámaras tienden a ser simétricas. Y de hecho en un estudio que se publicó por allá en 2003 mostraba una comparación, y ya el caso de Chile era el menos simétrico de los bicameralismos que existían en las Américas. Sí. Entonces no era un bicho raro que había sido objeto de algún capricho en Chile o de la historia chilena, sino que era algo relativamente normal o común en otros sistemas presidenciales con congresos con 2 cámaras. Pero sí, en el fondo se elimina el Senado. Y por algo, si tú te fijas, una de ellas se llama Congreso, y la otra se llama Cámara, como que fuera un órgano externo que coparticipa en algunos temas legislativos, pero casi por el nombre uno aduciría de que estamos hablando de un solo órgano legislativo, pero por eso es que se tiende a llamar en el fondo no unicameralismo tampoco, sino que bicameralismo asimétrico, que puede significar muchas cosas. La pregunta es, definitivamente el Senado se termina, eso está claro, pero desde el punto de vista de la relevancia en la vida política del país, ¿es o no efectivo que esta Cámara de las Regiones es menos relevante que el Senado, como lo conocemos hasta ahora? Es decir, yendo a un caso concreto, un senador ¿sentiría el mismo honor de serlo o de ser representante regional? No sé si me explico en la pregunta, digamos. Sí. Porque, es una muy buena pregunta y es fácil de responder, es definitivamente menos relevante y definitivamente un senador se va a sentir menos importante, y esto te produce una inconsistencia súper fuerte, porque competir para ser diputado, que en el fondo son distritos mucho más pequeños que los que tú compites para ser senador, porque es de la región, ¿cierto? Sí, claro. El diputado puede que tenga mayor incidencia en el proceso político que un senador que va a tener que competir, ¿cierto?, en un distrito más grande, gastar más dinero probablemente en campaña, llegar a esta Cámara de las Regiones y tener muchas menos atribuciones. En ese sentido, la Cámara de las Regiones tiene atribuciones mucho más limitadas que lo que tiene el actual Senado. Por ejemplo, cuando se hablan de temas en los cuales puede participar, el nuevo borrador dice que son materias, obviamente, de los temas importantes, la reforma del sistema de justicia, poder legislativo, etcétera. Pero cuando hablamos de temas de políticas públicas, pueden solamente intervenir en aquellos que implementen el derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a la vivienda. O sea, si tú quieres hablar de medio ambiente, transporte, ciencia y tecnología, que es tan importante para las regiones por la desigualdad que hay con la región metropolitana, la Cámara de las Regiones no participaría. Entonces, bueno, evidentemente que aquí el foco de la actividad política, de la vida partidaria, va a estar en copar los puestos de la Cámara de Diputadas y Diputados y no de la Cámara de las Regiones, como ocurría ahora, porque ser senador era el tope de la carrera política de un político. Hoy día probablemente no va a ser así. Exactamente. Había algún grado de consistencia en términos de hacer una carrera política, sí, y de ir superando desafíos y barreras. Entonces, obviamente, tú entrabas en la Cámara de Diputados, adquirías experiencia y después te podías mover al Senado, que era más difícil de acceder,
porque son menos integrantes, y ahí tú podrías tener una buena trayectoria política. Pero además esa carrera política, además de lo que tú dices que es correcto, está mucho más truncada porque ahora tienes menos chances para ir a la reelección. Claro. La reelección en su momento fue indefinida y eso ya también tenía problemas, pero ahora tú puedes estar 3 periodos y en este caso vas a poder estar máximo 2 periodos. Y adquirir experiencia en ese tipo de funciones es complejo, no se logra fácilmente en un solo periodo. Y otra a propósito de reelección, y esto como para redondear los temas que estamos conversando hoy día con Christopher Martínez, doctor en ciencia política, docente de la Universidad Católica de Temuco. El presidente va a poder ser reelecto y en el periodo inmediatamente posterior al ejercicio. O sea, va a ser como en Estados Unidos, por ejemplo. Pero y además va a poder ser reelecto en otro momento, pero por una sola vez. Y lo que está proponiendo el gobierno es que esto no rija para el actual presidente Gabriel Boric. ¿Cuál es la opinión que tienes tú respecto de esta polémica que está puesta sobre la mesa, que va a tener que ser zanjada por las comisiones que están en este minuto operando en la Convención Constitucional? Yo creo que es un acto, no sé si decirlo noble, pero es correcto y prudente por parte del presidente Boric de que este tipo de medidas no rija para el gobierno actual. De hecho, una de las cosas en las que Chile se había caracterizado es que cuando se cambió la duración de los mandatos, recuerda que Patricio Aylwin estuvo 4 años, después Frei Lagos 6 y después se reduce nuevamente a 4, siempre que se discutían esos temas eran operando desde la próxima presidencia, claro, para evitar de que esto se malutilizara por parte de los presidentes, como hemos visto en otros países latinoamericanos, que se permite la reelección, pero para el beneficio propio, para seguir compitiendo. Exacto. Y estando en el cargo. Entonces, en ese sentido, es algo muy positivo que el presidente Boric haya hecho esta afirmación de que no rija para él. Esperemos en el fondo que se cumpla. Yo creo que eso sería lo adecuado. Y como tú dices, actualmente nosotros tenemos un sistema de reelección alterna que se llama. Es decir, tú puedes reelegirte muchas veces, pero nunca de manera inmediata, es decir, para el periodo siguiente. Claro. Exacto. Por eso que hemos tenido Bachelet-Piñera, y eventualmente Piñera y Bachelet podrían volver a repostularse. Y ahora dicen Boric-Piñera de nuevo, porque no sé si tú has leído. ¿Quién sabe, cierto? Está armándose con todo Sebastián Piñera y tiene edificios. Esa es una de las cosas que llama la atención. Sí. Pero bueno, ese es otro tema. Disculpe, te interrumpí. Claro. Sí, bueno, más allá de que pudiera volver Piñera o no, lo que se está contemplando acá es que, claro, el presidente pueda extender su mandato, pero esto sometido obviamente a la voluntad popular y compitiendo con otros candidatos y candidatas para reelegirse inmediatamente. Si lo logra, se quedaría 2 periodos. Si no lo logra, puede volver a postular, pero siempre va a estar en el fondo reelecto por una sola vez, es decir, va a sumar máximo 2 periodos. Claro, o sea, para comprender mejor, si es que finalmente se decidiera que el presidente Boric puede repostular a la reelección, y lo hiciera ahora, por ejemplo, no podría hacerlo y saliera electo, ¿cierto? No podría hacerlo de nuevo. ¿Se entiendo bien? Mira, a ver, si el presidente Boric, eso no me lo había preguntado y es una buena pregunta. Si el presidente Boric ahora él pide que no se le aplique esta regla, él después podría llegar a la presidencia y decir que es su primer periodo, porque primer periodo bajo la nueva constitución. Okay. Y por tanto ahí podría sí ir a una nueva reelección inmediata o alterna según lo que establecería esta nueva constitución. O sea, podría ser presidente en 3 periodos, digamos. En 3 periodos, porque uno de ellos está bajo la actual constitución y los otros 2 podrían ser bajo una nueva constitución. ¿Ve usted, profesor Martínez, doctor Martínez, que nada es gratis? Exactamente, no lo había considerado, así que fue buena el alcance. Claro, ahora no, pero después 2 veces más, pues si total tengo 36 años nomás. Exactamente, eso se ha visto en otros países. Sí. Carlos Menem lo hizo, decir yo fui presidente, pero este periodo no corre para contar mi número de reelecciones porque fue bajo otra constitución. Exactamente, bueno, así es la cosa. La lucha por el poder que es totalmente legítima por lo demás. Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana. En estas conversaciones constitucionales, un gran invitado es Christopher Martínez, doctor en ciencia política, docente de la Universidad Católica de Temuco. Una última pregunta hacia un juicio de valor. ¿Cómo está su sentimiento respecto del proceso constituyente? ¿Dónde se ubica usted? ¿Dentro de los que lo han encontrado positivo para la vida democrática del país o quienes lo han encontrado definitivamente negativo para la vida democrática del país?
Mire, yo encuentro que el proceso ha sido positivo, pero fue mucho peor de lo que esperaba. Mucho peor de lo que esperaba terminó siendo. Yo creo que fue producto un poco de que a la derecha le fuera tan mal y ciertos grupos se sintieron demasiado empoderados y en el fondo exageraran un poco su pretensión y su performance casi. Entonces, en ese sentido, creo que no estoy tan optimista del proceso. Y todavía un poco en reflexión respecto de las materias que estamos conversando, si es que son buenas o malas para el país. Claro, pues ya no hay vuelta que darle, así quedó. Exactamente. Hay que ver lo que salga de las comisiones transitorias, de cómo se quiere implementar, de los temas de reforma constitucional, que también son importantes. Sí. ¿Está de acuerdo, doctor Martínez, con el quórum simple para la modificación constitucional? ¿Qué es lo que hay ahora? Sí, mira, ese tema es complejo porque existe un quórum simple, un quórum un poco más exigente para temas que son más importantes, pero también está esto de el plebiscito ratificatorio, que en caso de que no se alcancen 2/3, en el fondo no se puede llamar a plebiscito, pero tú perfectamente podrías enviar un proyecto sabiendo que no va a alcanzar los 2/3 tan solo para activar plebiscito reiteradamente. Entonces yo no sé si eso se ha considerado, si eso es una opción seria. Y no me parece en el fondo que estuviéramos sometiéndonos a plebiscitos recurrentemente para reformar la Constitución, que son temas definitivamente importantes. Bueno, el borrador está, digamos, cualquier persona que tiene interés en leerlo lo puede hacer. Hay diferentes formas. El propio convención.cl tiene el borrador publicado. Yo recomiendo la lectura. Probablemente ahí, así como estos diálogos que estamos implementando en buena costumbre, va a poder hacer que cada uno pueda formarse su propio juicio. Y votar informado en el próximo 4 de septiembre, que es el deber de cada ciudadano y ciudadana. Muchas gracias, Christopher Martínez, doctor en Ciencia Política, docente de la Católica de Temuco, por esta conversación matinal de día viernes. Que tengas un buen fin de semana. Gracias. Ya pues, también. Chao. Chao, chao. Un minuto falta para las 8 de la mañana.